Este video es la parte número 21 de nuestro estudio en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Hoy continuamos en el capítulo 2, verso 12. Por favor de abrir sus propias Biblias y en cualquier versión que ustedes tengan, lean junto con nosotros. Dice, sepultados juntamente con Él, es decir, con el Cristo, sepultados juntamente con Él en el bautismo, en el cual también fuimos resucitados juntamente con Él, a través de la fe en la energía o en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. El rito de la circuncisión y la ordenanza del bautismo tienen algo en común, como lo estaremos mostrando. En nuestro último video cubrimos el verso 11 y examinamos el lugar y el propósito de la circuncisión. Les sugiero a que escuchen ese video si no lo han hecho, para modo de seguir el contexto. En este video nos enfocaremos en el tema del bautismo. Juan el Bautista no fue el que introdujo el bautismo por primera vez, sino que el bautismo pertenecía a las leyes ceremoniales del sacerdocio levítico. En la carta a los Hebreos tenemos dos referencias. Veamos lo que dice. Primero, en el capítulo 9, versos 9 al 11, hablando del tabernáculo que fue edificado en el desierto por el profeta Moisés. Dice, el cual es parábola, o mejor dicho, el cual es figura para el tiempo presente, según el cual ofrendas y sacrificios se presentan, no pudiendo respecto a la conciencia, noten esto, no pudiendo respecto a la conciencia perfeccionar al que rinde culto. Verso 10. Consistiendo solo en comidas y bebidas y diferentes abluciones. Esta palabra que fue traducida a abluciones es la palabra bautismos, tal y como se nos avisa en el margen de la página. Entonces, el verso 10 literalmente dice, consistiendo solo en comidas y bebidas y diferentes bautismos y ordenanzas de la carne, siendo impuestas ¿hasta cuándo? Hasta el tiempo de la reforma, es decir, siendo impuestas hasta el tiempo de la corrección. Y el verso 11 dice, sin embargo, el Cristo, habiendo llegado, sumo sacerdote de los bienes venideros, a través de mayor y más perfecto, ¿notaron eso? De mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho por manos. Noten eso también, no hecho por manos, es decir, no de esta creación. Algo más que debemos notar aquí en esta referencia a los bautismos levíticos es que la idea de perfección y la idea de no hecho por manos nos revela una similitud con la carta a los Colosenses. Pues en la carta a los Colosenses encontramos estas mismas palabras, como lo vimos en el video anterior. La otra referencia al bautismo en la carta a los Hebreos se encuentra en un contexto que también indica el mismo argumento de la carta a los Colosenses. Me refiero a Hebreos capítulo 6, versos 1 y 2. Veamos lo que dice. Por lo cual, dejando la palabra del principio del Cristo, vamos hacia adelante a la perfección, no echando de nuevo el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de fe en Dios. Noten esto. Y de enseñanzas de bautismos y de imposición de manos y de la resurrección de muertos
y del juicio de la era. Este contexto, que incluye el capítulo 5, habla del Cristo ya ascendido. El Cristo ya ascendido como sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, y también habla de una diferencia, hablando espiritualmente, entre niños y adultos. Adultos o aquellos de edad madura, como dice en Hebreos capítulo 5, verso 14. Pero en realidad, la palabra que se usa aquí es la palabra teleos, que significa perfectos. Por lo tanto, en ambos pasajes de Hebreos, donde se menciona el bautismo, vemos que se presenta en una forma o en un sentido contrario a la perfección. Por lo cual, en Colosenses capítulo 2, verso 12, el bautismo en agua no es, el bautismo en agua no es a lo que el apóstol se refiere. Pero también debemos analizar el bautismo que fue ordenado por el Cristo y que se practicó durante el periodo de los Hechos de los Apóstoles. Abran sus Biblias al Evangelio de Marcos, capítulo 16, versos 16 al 18. Dice: el que creyere y siendo bautizado será salvo, pero el que no creyere será condenado. Señales: a los que creyeren, éstas los acompañarán. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán nuevos lenguajes, serpientes agarrarán, y cosa mortal que beban, no, de ninguna manera los dañará. Sobre enfermos pondrán las manos y sanarán. Lo primero que debemos notar aquí, comenzando con el verso 16, es que en ambos lados de las palabras serán salvos hay dos señales. ¿A qué me refiero? Permítanme explicar. Noten esto. La primera señal es la señal del bautismo. La señal del bautismo es: el que creyere y siendo bautizado será salvo. La segunda señal es que estas señales los acompañarán o los seguirán. Primero voy a mencionar que este bautismo de Marcos capítulo 16 no se puede introducir a la iglesia administrada por el apóstol Pablo sin causar una gran devastación. Y a medida que avancemos, ustedes se darán cuenta del por qué. También voy a mencionar que muchos de los que hoy en día practican el bautismo en agua y que piensan que están siguiendo este pasaje de Marcos capítulo 16, no hacen tales cosas. Ellos no hacen tales cosas. No solo eso, sino que también cambian el orden que fue dado por el Cristo. La mayoría de los bautistas creen y enseñan que cuando una persona cree y es salva, debe bautizarse. Sin embargo, este pasaje pone el bautismo antes de la salvación. Revisen la orden por ustedes mismos. Noten esto: el que creyere y fuera bautizado será salvo. Además, no tenemos derecho a sustituir o a ignorar lo que dice en el verso 17. Estas señales seguirán a los que creen. Estas señales seguirán a los que creen. Y en realidad, estas señales sí los siguieron, como lo comprueba Hechos capítulo 28, versos 1 al 10. Pero no los siguen ahora. Ahora no los siguen. Y si este pasaje de Marcos capítulo 16 es la verdad para todos los tiempos, entonces no tenemos evidencia bíblica para nuestra salvación. Ahora bien, notemos lo siguiente. En el libro de los Hechos,
capítulo 16, versos 15 y 33. Y en el capítulo 18, verso 8, encontramos al apóstol Pablo bautizando. Este era el periodo cuando el apóstol era un hombre libre, aún no era prisionero. Ahora abran sus Biblias a Primera de Corintios capítulo 1, verso 17 y noten el lenguaje inspirado del apóstol con el que habla cuando dice, porque no me envió el Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Esto revela una condición y un ministerio muy diferente a los de los 12 apóstoles. Por ejemplo, el apóstol Pedro. Pedro ciertamente nunca podría haber dicho, el Cristo no me envió a bautizar. Ahora bien, pasemos adelante. Por ahorita no discutiremos si en Romanos capítulo 6, versos 3 y 4 se refiere al bautismo en agua o no, pero lo veremos enseguida. Pero sí voy a decir que nos basta y es suficiente saber que al leer la gran epístola del misterio, es decir, la epístola a los Efesios, descubrimos que solo hay un bautismo. Solo hay un bautismo que se reconoce y que se permite. Pues noten esto. Efesios capítulo 4 versos 3 al 6 dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Cuál es la unidad del Espíritu? Es la siguiente, un cuerpo y un espíritu, como también fueron llamados en una esperanza del llamamiento de ustedes. Versos 5 y 6. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. ¿Notaron eso? Si un bautismo es de agua, entonces la iglesia, la cual es su cuerpo, no tiene bautismo de espíritu, y en vez de ser bendecidos con toda bendición espiritual, el espíritu, el cual es el medio principal para entrar a esas bendiciones, estaría ausente. Sin embargo, ese no es el caso, porque noten esto en sus pantallas. En la unidad septuple del Espíritu hay 3 pares a cada lado del un Señor, y de la misma manera en que una esperanza está balanceada con una fe, un bautismo está balanceado con un espíritu. Entonces, en consecuencia, Colosenses capítulo 2, verso 12, y Colosenses siendo una epístola de la misma administración que la de los Efesios, no habla del bautismo en agua. Aquí no habla del bautismo en agua, sino de aquel bautismo del Espíritu, el bautismo del Espíritu, mediante el cual los creyentes somos identificados como también incorporados al Cristo. Pues notemos como dice, co-sepultados o sepultados juntamente con Él, con el Cristo, en el bautismo, en el cual también fuimos co-resucitados, resucitados juntos con Él, a través de la fe en la energía o en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Noten esto de nuevo, habiendo sido sepultados juntos con Él, es decir, cuando fuimos sepultados juntos con Él, porque para Dios es algo que ya sucedió, es algo ya sucedido.
Entonces, los versos 11 y 12 pueden ser traducidos más claramente de la siguiente manera. Noten esto: en el cual también ustedes fueron circuncidados con circuncisión no hecha con manos, al despojarse del cuerpo de la carne en la circuncisión del Cristo. ¿Cuándo? Cuando fueron sepultados con él en el bautismo. Ahí lo tienen. La circuncisión fue no hecha con manos y el bautismo fue sin agua, por lo cual ambos son espirituales y la realidad de ambos se encuentra únicamente en la obra del Cristo. Si algunos de ustedes estuvieran de acuerdo, pero aún prefieren retener la ordenanza típica del bautismo, deberían de leer Colosenses capítulo 2 versos 16 y 17. Además, recuerden que la mayoría de las discusiones a favor de perpetuar el bautismo en agua, esas mismas discusiones también pueden ser usadas a favor de perpetuar la circuncisión literal, pero son sombras, nos dice Colosenses capítulo 2, verso 17, y todas las sombras han desaparecido en lo que respecta a nosotros, los que hemos sido llamados a formar el cuerpo del Cristo, según las escrituras de Efesios y Colosenses. Todas las sombras encuentran su cumplimiento profético y han sido absorbidas en la plenitud del Cristo. Ahora bien, leamos las palabras de nuestra liberación. En Romanos capítulo 6, versos 3 al 5 dice: ¿acaso no saben ustedes que cuando fuimos bautizados en el Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Fuimos sepultados juntamente con él mediante el bautismo de la muerte, para que, como fue levantado el Cristo de los muertos, mediante la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, ciertamente también lo seremos en la resurrección. Todas estas afirmaciones son afirmaciones de hechos, son realidades, no son simplemente experiencias. Cuando el Cristo murió, nosotros morimos con él. Cuando fue sepultado, fuimos sepultados con él. Cuando resucitó de los muertos, para nunca más someterse a su dominio, nosotros resucitamos con él. Todos estos son hechos, son realidades. Los creyentes estamos en el Cristo y esa unión se realiza mediante el bautismo. Ciertamente no el bautismo de agua, no a través del bautismo de agua, sino aquel bautismo verdadero y eficaz del Espíritu, que une a los creyentes al Cristo de una vez y para siempre, y nos identifica juntos con Él en todo en cuanto Él, como Salvador y cabeza del cuerpo, llegó a lograr. De esto se trata este capítulo. Esa unión con el Cristo verdaderamente es nuestra por haber sido bautizados en Él por el Espíritu, y solo se vuelve nuestra de una manera experimental cuando consideramos que realmente somos lo que Dios nos considera. Ahora, ninguna cantidad de ayunos, ninguna negligencia del cuerpo, ningún trato duro del cuerpo, ninguna religión autoimpuesta, ningún culto voluntario, ninguna falsa humildad sirve de algo.
sino que nuestro triunfo y nuestra fortaleza para andar en novedad de vida están en el Cristo y en la obra que Él logró a nuestro favor y en nuestra identificación con Él. Todo lo demás solo conduce a la esclavitud.